Bienvenidos a otro conversatorio. Bueno, quería hacer dos conversatorios en este sábado. Una porque no tuve oportunidad de hacer conversatorios en la semana, pero también quería estar más cerca de ustedes porque viene una semana importante, viene una semana del Día de las Denuncias Falsas. Este martes 7 de septiembre queremos estar todos ahí presentes. Por eso no se queden callados. Tenemos que seguir hablando, tenemos que alzar la voz. Si seguimos callados creyendo que el estar callado nos ayuda en alguna forma, nos blinda de este sistema corrupto, te voy a decir que no es así. Yo en mi vida nunca he cometido un delito y yo fui víctima de este sistema corrupto. Bueno, vamos a abrir el primer micrófono ahora sí. Señor Medina, les pido por favor den doble clic a la pantalla y compartan. También si pueden, ayúdenos. Donen algún regalo para tener más recursos para hacer más grande el movimiento. Saludos, Lenwin, ¿cómo estás? Buenas noches, señor Medina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está todo allá en Nicaragua? Bueno, bastante bien por el momento. Qué bueno. Cuéntame un poquito de Me- ti. ¿Cómo te digo, señor Medina o cómo te digo? No, no pasa nada. Sí, mi nombre es pues, Pedro Francisco Medina, soy de Nicaragua Ok, y, y tengo un poco de historia desde hace ya unos 2 años de una separación que tuve con mi anterior pareja ok. y pues ha sido un conflicto tremendo, una batalla legal tremenda. He pasado por 3 procesos de familia y 2 procesos penales, donde en uno de ellos terminé condenado a 8 meses de prisión injustamente. ¿Por qué? ¿Qué, qué se Y te, qué se te denunció? ¿Qué delito me te acusaron, imputó? me acusaron de violencia psicológica leve. ¿Y eso te dieron 8 meses en la cárcel? ¿Sí? Después, Te perdimos, ¿eh? esa acusación, sí, sí, de nuevo, esa acusación la presentaron dos Ok, años después de la separación y dijeron que era posible, que porque lo dejan como algo muy subjetivo, ok. como que la persona, o sea, eso, los famosos efectos Los de la efectos de famosa que... psicología, de la violencia psicológica, los dejan como que fueron causados y hasta 2 años más tarde están haciendo repercusión. Ok. Exactamente. ¿Pero qué pruebas metió Y tu aunque no había pareja causa, al contigo? menos yo soy estudiante. La prueba prácticamente fue un dictamen donde una persona dice que tiene violencia psicológica, Ok. un pericial, que aquí prácticamente los periciales están amarrados con la comisaría de la mujer, con los ministerios de familia, con esto, porque siempre se le da prioridad a la mujer. Claro. Aquí en Nicaragua tenemos la famosa ley 779, Ok. la ley de violencia contra la mujer. Y pues entre todas las cosas, aunque se habla de igualdad, prácticamente lo que está diciendo es que el único que tiene capacidad de agresor es el hombre, no la mujer. Mm. Y esto es algo que es un poco preocupante, pues realmente. Víctor, cuéntame un poquito, perdón, Entonces, Pedro, cuéntame un poquito de tu dime. caso. ¿A ti, tú te separas de tu expareja? ¿Tienen un hijo en común? Sí, tenemos una niña en común. Ya. Ella te demanda por manutención y luego, ¿cómo llega el punto en el que te ponen la denuncia por violencia psicológica leve? Bueno, es un poco largo y explico. Ya. Cuando yo me separo con ella, nosotros hacemos una conciliación, una especie de mediación en un ministerio de familia, Ok. donde íbamos a tener la bebé, la menor, pues, que ya no es tan, tenía en ese momento 6 años y medio la niña. Ok. Nosotros hicimos una mediación en este ministerio de familia que es aquí encargado pues de esas cosas y la conciliación decía que íbamos a tener la niña en 15 días y 15 días. Y al final cuando me tocó a mí recibir la niña a los 15 días, ella no me la prestó, se me cerró y luego se fue a demandarme como que si yo nunca me había hecho cargo de mi hija Ok. y se me presentó una demanda de parte de pensión alimenticia donde salían 4 locuras diciendo como que yo era un padre responsable, que yo nunca me había hecho cargo de mi hija. Ya. Al final,
pasamos ese primer proceso que fue largo, pude tener acceso a mi hija y quedamos pues de nuevo en una mediación donde delante del juez que hablaba de unos 15 días y 15 días ella y 15 días yo. Y así se estuvo estableciendo durante buen tiempo. Al pasar los meses, la niña se iba viendo más decaída, se iba viendo como que no dormía, agotada, y era complicado como padre estar viendo eso. Y en una determinada ocasión, la niña, una vez que se le fue a entregar a la madre, se soltó en llanto y me dijo que no se quería quedar con la madre. Y luego me explicó que la madre, pues, la maltrataba de una manera, podríamos decir, psicológica ¿Ya? y hasta física de vez en cuando. Wow. Entonces me asesoré con mi anterior abogada, me dijo que la denunciara. Yo le dije que no quería denunciarla porque no quería perjudicar la vida de alguien, que era algo serio. Estábamos en eso cuando la niña prácticamente, en esos días, ella vino y me planteó, molesta conmigo, una causa de acusación penal, que en este caso pues es una falta, no necesariamente se toma como un delito, me puso como que yo tuviese un asedio. Okay. Aquí en Nicaragua pues se toma en el Código Penal de que un asedio es que una persona anda pues prácticamente detrás de la otra, que la hostiga, le sale... Acosando. Exactamente. La está acosando, le aparece en diferentes lugares o lo hace por medio de llamada telefónica y la verdad pues que no. Yo tenía contacto con la señora, sí, pero el único contacto que yo tenía era de mi hija, de reclamarle de que por qué no está tratando bien a la niña, que qué está pasando ahí. Claro. Y como eso le molestó a la señora, procedió a poner el asedio. Y no, cuestión aparte, la señora todavía trabaja en la Policía Nacional de aquí, del país, pues de la localidad. Okay. Entonces me puso eso y le digo yo, pues vamos a irnos por la parte penal porque yo no estoy cometiendo nada y yo tengo entendido que yo soy inocente hasta que se muestre lo contrario. Claro. La Lamentablemente cuestión en es de estos que, momentos sí, los hombres estamos viviendo en libertad condicional. Aquí no se exactamente. asume la presunción de inocencia en los hombres. Sí, lo aprendí de la peor manera hace poco tiempo. Pasó el tiempo, pues la niña vino y me dice, papá, yo no me quiero ir con ella. La policía vino a mi casa a querer sacar a la fuerza. Yo le dije a la policía, yo no lo voy a entregar a mi hija porque ustedes no tienen una orden de ejecución del juez y hasta que yo no averiguo por qué la niña no quiere estar con su madre o a qué se debe tanto rechazo hacia ella, yo no puedo entregar a mi hija solo porque sí. Y ahí comenzamos con un segundo proceso penal. Ella metió un proceso primero que yo, como que si yo nunca me había hecho cargo de la niña, como que fuera un caso nuevo. El proceso dilató y luego después cuando se miró que ya había una sentencia, lo desestimaron, ya como en diciembre del año pasado. Para esa temporada, al ver que ya no le funcionó el proceso, entonces comenzó a llamarme a mediaciones a la policía y yo le dije que si ni ella no hacía caso ni a las órdenes del juez, menos que hiciera caso a una mediación en una policía. Okay. Entonces Pero, ella presentó una acusación. Pedro, una pregunta. ¿Tú tenías un abogado privado o era un abogado de oficio? ¿Quién te estaba asesorando? Era un abogado privado. Ok, ya. Luego, cuando en diciembre del año pasado comenzó que a recibir una psicología y me acuerdo que pues prácticamente hasta a mí me hicieron una psicología, supuestamente en medicina forense le llaman ellos ahí, del cuerpo de complejo judicial. Y la señora que me estaba atendiendo prácticamente me dijo que así con estas palabras, de que le entregara a la niña porque los padres no se quedan con los hijos. Y como dicen, me dio la terapia, pues prácticamente la señora de que yo era inteligente, de que yo era guapo, de que yo era aquí, o sea, subiéndome el ego como para que yo dijera, le voy a conseguir para que él acceda a hacer un acuerdo. Claro. Y yo le digo, mire, yo no estoy en desacuerdo personalmente que mi hija tenga contacto con su madre, pero no puede ser de una manera coercitiva, no puede ser de una manera como decimos a la brava, pues. Claro. Entonces, ella Pero me lo dijo. ¿cómo llegaste a que te metieran preso, Pedro? ¿Cómo Bueno, terminaste en eso? vamos a eso. En esa temporada me dijo la señora, no la vas a ganar, porque los padres no se quedan con los hijos. Le digo, pues qué mal, le digo, porque realmente yo creo que como padre estoy haciendo lo mejor para que mi hija tenga las mejores condiciones, lo que está posible. Claro. O sea, lo que es posible, va a dar la redundancia entre mis posibilidades, pues. Ya para marzo de este año, a mí me prevé una acusación. Y me llegó una acusación donde dice que yo estoy siendo acusado por mi pareja de violencia psicológica leve.
Yo me voy al complejo judicial, reviso la acusación y miro todos los antecedentes del caso y dice que todo el tiempo que nosotros vivimos, desde el día en que nos juntamos hasta el día en que nos separamos, yo la violenté y hasta había tintes de violencia física. Ok. Meramente personalmente sí tuvimos una relación completamente disfuncional. Sí Ya. me irritaba mucho, sí me estresaba mucho, era complicado, pero honestamente y con todo, a pesar de todo, nunca le toqué ni un solo cabello. Porque en realidad, estoy siendo claro, no tengo muy buen carácter y ni quiera Dios, si yo le hubiese tocado un cabello el día de hoy, estuviera preso hasta unos 10 15 años ahí. Ya. No. Sucedió entonces de que se dio el proceso y lo que presentaban, llevaron dos testigos falsos, que los testigos no hablaron absolutamente nada de lo que estaba en la acusación. Ujú. Hoy en día actualmente yo soy estudiante de Derecho, llevo el tercer año de la carrera y puedo decir que a mi abogado en su momento le faltó mucho. Le faltó mucho. Ujú. Es que la Y verdad es que los abogados en realidad defender a un hombre no es tan rentable como defender a una mujer. La mujer saben ellos que tienen la probabilidad de ganar son más elevadas. Inclusive me ha tocado escuchar de abogados que le cobran a las mujeres en base a iguales. Lo que te quiten a ti, a mí me hace 50%. Y nada ahí se va a nuestro hijo, pues. bueno, para no hacer tan larga la situación, sinceramente, yo como estudiante de Derecho, había analizado bien el caso por todos los pros y los contras y sinceramente yo no pensé que hubiera un mérito para que me hicieran una condena. Ya. Ese delito, según la ley 779, que es la ley que aplica violencia específica contra la mujer, tiene la pena mínima de 8 meses y la pena máxima de 16 meses, es decir, año 4 meses. Pasó entonces de que al final, al final yo me quedé sorprendido de que hubo una resolución pues final del juez condenatoria de mi parte. Y yo digo yo, teniendo toda la evidencia, viendo que es todo lo contrario, y cuando se solicitó a mi papá hablar con el juez le dijo, tengo encima al Ministerio Público. La, Y yo, wow, digo, ¿quién funciona aquí? ¿Quién es el que ejerce en realidad digo, la justicia. la ley? Sí, ¿el juzgado o el Ministerio Público? Porque yo tengo entendido que el juez, digo yo, es el que dictamina y el que evalúa las pruebas basado en qué y razonado en qué. Y ahora me encuentro con que el Ministerio Público es el que mangonea la situación. Si el Ministerio Público dice así, es así, si no, no. Y eso fue una decisión muy cuestionable. Claro. Pero, pues tenía mi as bajo la manga y yo le planteé a mi abogado de que si en un dado caso, como todo puede suceder, terminaba condenado, Ujú. entonces le solicité a él Una el resolución beneficio de con... suspensión de pena. Exacto. El beneficio de suspensión de pena aquí en Nicaragua, en el artículo 86, habla de que si, del Código Penal, habla de que si una persona nunca ha delinquido y el delito que está en ese momento siendo culpable es menor y hay un resarcimiento de daño del acusado hacia la víctima, se puede solicitar el beneficio de suspensión de pena. Mm. Entonces, todo eso aplica, yo aplicaba para ese beneficio. Lo que yo no sabía en ese momento es que el beneficio se puede solicitar inmediatamente después de la condena, cosa que como la lectura de sentencia a mí me la dejan hasta para una semana más tarde, mi abogado se durmió en sus laureles y no Y la solicitó en el momento. Y pues eso hizo que yo pasara alrededor de 2 meses, de los 8 meses, pasé 2 meses en prisión. Perdí mi trabajo, casi pierdo mi estudio y pues inmediatamente luego de que yo estoy para atrás de la reja, le mandan un mensaje a mi papá de que tiene que entregar sí o sí la niña. Y yo había hablado con mi papá y le dije yo, bueno, van a venir detrás de la niña, entonces yo lo que necesito que haga es que como yo estoy bajo prisión, entonces vas a ejercer tus derechos paternos como abuelo y vas a demostrar por medio de las constancias psicológicas que nosotros tenemos que ella no es apta para tener la bebé. Y así se hizo. Y ese proceso acaba de terminar precisamente antier, donde pues después de tantas vueltas terminan cediéndole la del cuidado y crianza, lo que le dicen custodia normalmente en otros países, sí. se la terminan cediendo a mi papá. Mira. Porque, y ahora ella termina porque va a determinar una cantidad de pensión, yo igual le voy a pasar una cantidad de pensión a mi papá. Y pues para terminar del caso, la señora termina donde hay un documento, un dictamen pericial, donde dice que ella le causó un daño psicológico a la niña en aquel momento determinado. Ah, mira. Entonces la señora terminó por
hacer una mediación porque no miró solución posible. No, güey, le hubiera Incluso fue seguido. jugada. Le hubiera seguido. Sí. No, por los 2 meses que te metió la carrera. Le hubiera puesto No, en vez pero de denuncia familiar, una denuncia penal. Ya tenías es que todo a tu favor. a eso estamos. Ahorita estamos pues dándole un seguimiento. Eh, el juez dio pues un régimen de visitas para la madre. Si la madre no se comporta o si hay algún tipo de maltrato, ya sea psicológico o físico, se puede ejercer por la parte penal. Y hay un documento donde consta y dice que la madre ya ha ejercido este tipo de comportamientos hacia su propia hija. Se solicitaría no solamente la extinción y suspensión de la autoridad parental, sino también en la parte penal porque es un delito. Pero ya lo tenía, ¿no? Entonces, Ya ella, la niña, había testificado que la mamá le pegaba y que no quería estar con ella, pues ya tenías para sí, que esperar a que pasara otra vez, pues. Pero sí entiendo, güey, sí entiendo y que después de salir de este problema al penal, lo, ya nadie quiere saber nada de eso, ¿no? a ver, lo que sucede, entiendo, es que, a ver, con una causa, un documento que yo tuviese, ese era mucho más sencillo. Si ese documento estuviese en mi contra, a mí me meten preso y después investiguen. Pero como en este caso es la madre, tiene el beneficio de duda. Ahora sí entiendo esa parte, lo complicado que son las leyes. Claro. Entonces es triste y es duro porque no solamente ha sido duro para mi familia personalmente, porque sí mi familia me ha apoyado mucho en muchos sentidos, económica pues hablándolo así emocionalmente. Estamos hablando también la parte de mi hija que ha sido afectada durante 2 años y pico, donde ella ha estado de una manera constante, ¿cómo diría la palabra? Hostigando de alguna manera. Y lo peor de todo es que ahora ya ha agarrado el discurso de víctima, donde quiera que quiere llegar, quiere ponerse a llorar, Claro. se tira al suelo, vive diciendo que yo soy malo, que yo la vivo hostigando, que ahora tengo arte, y yo ni siquiera la vuelvo a determinar. Por eso te digo, güey, Entonces, esto lo sí, estamos pasando, güey, por todos los años que nos quedamos callados en cuanto veíamos este tipo de situaciones. Ahora ya saben, la mujer se y, pone a patalear, a llorar, y automáticamente te vas preso tú. y es triste todavía peor que cuando fui al penal, no era el único que me encontraba en esa situación. Ahí. Y encontré mucha gente que como dicen popularmente aquí en Nicaragua, por malditencia, por bandidencia, como dicen, están metidos ahí. Fíjate, yo estuve en Increíblemente. prisión 4 días, güey. Yo fui el único en el penal de Tijuana que estaba por manutención, cuando en realidad es una pena que no amerita cárcel, ¿verdad? Pero bueno, así le hizo el fiscal para que me extorsionaran en querer sacar más dinero. En la mañana llegaban sicarios, asesinos, drogadictos y se iban en la tarde. Yo era el único que me tuvo que quedar 4 días. ¿Cómo es posible hoy que nuestro sistema judicial invierta tanto dinero en un padre que tiene una condena sin pruebas en vez de tratar de asegurar que exista una seguridad, un bien social en la comunidad? Ahí te das cuenta, güey, todo el dinero que mueven estas denuncias falsas. Pues de hecho sí. Y a mí me tocó, así como a usted le tocaron 4 días, a mí me tocaron prácticamente 2 meses encontrarme en un penal con vendedores de droga, con asesinos, otros con violadores y de diferentes tipos de delitos. Ujú. Y hasta la fecha yo me preguntaba muchas veces, durante muchas ocasiones me desperté a las 2 de la mañana, en la madrugada me desperté y decía, ¿qué hago yo aquí? Si se supone que como individuo de la sociedad lo único que he hecho es hacer las cosas bien, ¿cómo es que terminé realmente Querer aquí? ser padre, güey, querer ser un padre presente, güey. Y ve cómo las leyes nos alejan, güey, de nuestros hijos. No entiendo eso. Eso es duro, es muy, muy complicado, sinceramente. Y luego te corrieron del Entonces, trabajo y toda la ley te sí, obliga que des manutención. Cuando esa misma ley te impidió que tú pudieras dar sustento a tu hijo. Ahora sí, ahora con exactamente. más fuerza van a querer que hacerte culpable ahora por no dar manutención. ¿Cómo esta cosa no funciona al revés, ¿verdad? Oye, si tú me haces una Exactamente. denuncia falsa, tú eres la que debes ahora de restituir con un monto económico, social, lo que sea, güey, al daño que tú hiciste al padre, ¿verdad? Pero lamentablemente no funciona así.
Ahora, en este sentido, yo tengo manchado, como le dicen, el récord de conducta que se saca en el documento de la policía, yo aparezco manchado el récord. Yo no puedo ahorita solicitar un trabajo formal en una empresa Sí, porque tiene experiencia. porque exactamente ya tengo un antecedente penal. Entonces, hasta aquí se puede, se dice, pues tengo entendido que se puede hacer la limpieza, pero tiene que ser por lo menos Pasar después muchas de que veces. pase el tiempo prioritario que me da el juez de la suspensión, porque yo estoy presentándome a firmar, recibiendo psicología y manteniendo distancia con ciertas normas que el juez de ejecución me dictó para tener bien mi libertad. Mira, yo sé cómo es esto, güey. Lamentablemente, uno cuando es una persona honesta, güey, no está preparado para entrar a prisión. Y Sí, lamentablemente ahí lamentablemente. te mandan saludos, güey. Santi dice, apoya el movimiento, gracias Santi. Denle doble clic a la pantalla y compartan. También si pueden, donen regalo, güey. En tu caso, pero sí, güey, lamentablemente creemos que llegar a la mediación y aceptar el cargo nos ayuda en algo. En realidad, güey, no ayuda en nada, güey. Inclusive sale hasta peor porque salimos con antecedentes, ¿no? Y ahora es mucho más difícil conseguir trabajo. Ahora también es más difícil porque tenemos menos ingresos, defender los contratos de denuncia falsa. Y el juez, güey, que debería entender, güey, las circunstancias de que ya varias veces que esta expareja emite denuncias sin pruebas, ya debería haber entendido que hay un patrón detrás de eso. Pero se hacen los locos y creen que esto no es así. Bueno, ellos tienen que proteger, increíblemente yo mismo, pues como te comentaba hace unos minutos atrás, soy estudiante de Derecho. Hay una clase específica que se llama esa materia Género y Poder. Y esa clase de llamada Género y Poder prácticamente te está diciendo la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. El hombre a un lado. Lo mismo me llamó poderosamente la atención las políticas que tenemos que no solamente nos van inculcando en la universidad, sino que también nos van inculcando estas políticas desde el colegio. Por Ujú. ejemplo, yo un día platicaba con mi niña, le digo, revisando su horario, le digo, ¿qué significan estas siglas? Me dice mi niña, DDH, DDM, me dice, es Derecho a Dignidad de la Mujer. Una materia específica en la cual el gobierno aprueba, porque ellos aprueban el programa de clases que van a presentar y una materia específica que se llama Derecho y Dignidad de la Mujer. Pero mira, Y y le digo yo, yo entiendo que haya una necesidad de resarcir algún tipo de el daño que quizá la mujer haya pasado por años anteriores. Pero ahorita somos una sociedad distinta, güey. Y yo no entiendo, güey, si es necesario que generemos igualdad o que queramos generar igualdad generando desigualdad. ¿Cómo es posible que una ley exactamente, que hace que todos somos iguales ante la ley diga, no, es que hay gente que es más igual que tú? Desde ahí, güey, ya se hizo una exactamente. discriminación. Si revisamos los principios de casi cualquier constitución en Latinoamérica, hablamos de un principio de igualdad sin importar género, raza, color, sexo. Entiendo. Lamentablemente el principio no se cumple porque cuando nosotros comenzamos a crear leyes para proteger a un grupo o un sector en específico, dejamos desprotegido a otro. Claro, no se puede Y proteger entonces, igual a los a dos. veces, exactamente, entonces aquí es donde viene la cuestión. Le decía a alguien yo, dice el grupo feminista o los grupos feministas radicales de que la mujer es fuerte. Está bien, dejémoslo que sí. Ahora le digo a alguien yo, pongámonos a analizar un poco. Creamos leyes para cuidar al adulto mayor porque el adulto mayor es vulnerable. Creamos leyes para proteger a la niñez y a la adolescencia porque la niñez y la adolescencia es vulnerable. Pero espérame, Entonces ahí me te está detengo un diciendo, poquito. ¿Qué ley protege a la niñez? Porque en todo hay lo un que hemos código aquí visto, güey, en todos los dictámenes que hay, hace un juez en lo familiar, sí, en ningún lado se ve es el bien cierto. superior del menor, ¿eh? Lamentablemente. Se ve el Eh, bien superior de la sí, madre. La madre es que tiene que estar bien exactamente, cuidada, la madre tiene que tener al niño. Inclusive, güey, yo no entiendo si los dos viven en Nicaragua, ¿por qué no se hizo un régimen de crianza compartida? Mitad del tiempo me quedo yo con la niña, mitad del tiempo te quedas tú con el niño, y cuando lleguen los gastos de la escuela, de la escuela y vestido y salud, nos dividimos entre los dos. Pero no, el juez dice, no, 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 dale todo a la madre, güey, y tú tienes que pagar por ver a tu hijo. ¿Ve? ¿Dónde está el bien superior del prácticamente menor ahí? sí.
Y ahí es donde la madre decide en qué momento es que le deja ver al niño, en qué tiempo, si quiere, si no quiere, si está de humor, si le parece o no le parece. Ahora, tenemos un famoso código de la niñez y la adolescencia que habla de la explotación al menor y estas cosas, pero en las materias de familia, en las leyes de familia, se habla de que lo que importa es el interés superior del menor. Pero Ujú. todo el mundo se abarca hacia la madre. Como entonces le decía yo, todo el mundo en los juzgados siempre, es que ella es la madre, es que ella es la madre. Y yo le decía, disculpe, yo no estoy discutiendo la maternidad de ella hacia la niña. Estamos claros que ella es la madre, si no, no estuviéramos en este proceso. Lo que nos interesa saber es el cuidado o la cercanía, o por qué la niña rechaza en sí a tener una cercanía con su madre. Pero es que Es muy fíjate, raro que una niña, vamos a suponer que fuéramos una utopía y que los jueces fueran un poquito sensatos. Llega un juicio de divorcio, empieza por la madre o el padre con el que tú quieras. Lo primero que debería hacer el juez es, ¿sabes qué? Vayan los dos a hacer un dictamen psicológico. Váyanme los dos exactamente, a determinarme cuánto ganas tú, a qué te dedicas, tú a qué te dedicas. Ok. ¿Quién tiene las mejores condiciones para tener a la niña o al niño en su casa? Y de ahí, güey, debería de darle al juez un juicio de custodia sin saber los nombres de las personas, ni fotografía. Que se utilizara solo los dictámenes de especialistas en decir quién es el que debe cuidar al niño. Te aseguro, los si en vez estudios, de que el los estudios 85%. socioeconómicos. Exacto, pues. El juez lo único que quiere es darle cuánto le te voy a quitar de dinero a ti. Señor, ¿está conforme? No. Bueno, hay que buscarle dónde te sacamos más dinero. Hemos visto casos de gente que inclusive son barrenderos y se les exige que den un monto superior al que ganan ellos al mes. Me ha tocado padres que se quedan con 900 pesos mexicanos, que son casi $45 para mantenerse casa, vivienda y comida. Y tú crees que el menor está en una escuela privada, está viviendo a las anchas, ¿no? Nadie sabe en qué se gasta ese dinero. Hemos visto manutenciones para niños de menos de 5 años en los miles de dólares. ¿Dónde se va ese dinero, güey? ¿Qué te puede demandar un niño de 5 años para que te gastes tanto dinero? Es obvio que ese dinero no está yendo al menor, ¿verdad? Pero los jueces omisos quieren hacerse ver que en realidad están ayudando al menor, pero cuando nunca se han preguntado en qué condiciones vive el menor. Tampoco existe una rendición de cuenta por parte de las personas que administran dicho dinero. No. Aquí lamentablemente y personalmente lo puedo vivir, no con mi persona, pero sí lo he visto pues con ciertos vecinos, en donde hay personas que reciben la famosa pensión y lo primero que van a hacer es ir a echar una recarga electrónica al celular para hacer llamadas y mandar mensajes. Y se les olvida que el chaval tiene necesidades. ¿Cuántas, Entonces, cuántas, cuántas, cuántos seres de luz, lo primero que hacen cuando le depositan la pensión, dejan a la bendición con la abuela y se van de juerga? exactamente. Entonces, ¿qué Y sucede? todo el Esto se ha mundo lo vemos como convertido. si fuera un secreto a voces, todos lo saben, los jueces lo saben, ellos saben Y cuando nadie llega dice un nada. niño con la ropa toda rasgada, que no está bien alimentado y se hacen de la vista gorda. Todo es un secreto a voces. Exactamente. Pero esto, como te digo E yo, incluso, esto es la culpa que estamos pasando por habernos quedado tanto tiempo. Pedro, incluso gracias hay, güey, gracias por contar tu historia, por alzar la voz. Te pido que te unas al movimiento, por favor, y ayúdanos compartiendo nuestros videos para que más padres llegue este contenido y se puedan sumar al movimiento. Este 7 de septiembre tenemos que salir todos a las calles en contra de las denuncias falsas. Y el 19 de noviembre, el Día del Hombre, estamos en una manifestación a nivel Latinoamérica. Te esperamos ahí, Pedro. Ah, está bien. y te iba a decir otra Gracias. cosa, güey. En mi canal de Dígame. YouTube, que se llama también Puentes de Amor, hay una entrevista que hicimos a una ex jueza civil y familiar. Ahí te dice algunos tips muy importantes, y esto para todos los que están ahorita conectados, ¿eh? Vayan a la entrevista que hicimos a la licenciada Yolanda Fuentes. Ahí te vienen unos tips bien importantes en cómo defenderte en contra de denuncias falsas. Muchos de los abogados se van a enfocar en que si te dice que tú la golpeaste, dónde la golpeó, que si que fue un ojo morado. No, no, no. Lo que tienes que hacer tú es fijarse en los testimonios que dan los testigos falsos. Ahí se van a encontrar las mentiras.
Y es más fácil desestimar las pruebas que mete tu expareja, desestimando los errores en los testimonios que hace tanto ella como los testigos corruptos que meten. Pues son unos tips muy interesantes, ¿eh? Entonces les pido que todos, ahí está en mi canal de YouTube, Puentes de Amor, todo seguido, la entrevista con la licenciada Yolanda Fuentes, la LIC Informa. Muchas gracias, Pedro, que pases buenas noches y la rebelión ya comenzó. Únete al movimiento. Buenas noches, hermano. Bueno, ese fue otro testimonio de otro padre, denunciado falsamente, lamentablemente tuvo que pasar prisión. Y así como muchos de nosotros que hemos pasado por ese trago amargo, yo no quiero que ningún otro padre tenga que pasar por esto.